Demos inicio a la clase de hoy. A ver, muchachos, la clase de hoy va a ser la última clase de lógica, ¿sí? Va a ser el último tema de lógica que veamos en el curso, pero tengan pendiente esto, ¿no? Que como la lógica matemática es la base de todo lo que vamos a ver este semestre, ¿sí? Y obviamente a lo largo de tu carrera, no es que nos vamos a olvidar lo que estamos viendo ahorita, sino que lo vamos a utilizar en todo lo que sigamos viendo, ¿sí? Cuando estemos en conjuntos, lo utilizaremos en conjuntos. Cuando estemos en reales, cuando estemos en funciones, luego cuando estés en el cálculo, cuando estés en el álgebra, etcétera, 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 la lógica matemática estará presente, ¿sí? Entonces, haciendo un recuento de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Haciendo un recuento de lo que vimos la clase pasada, hablamos acerca de la deducción, ¿sí? Y obviamente las deducciones se basaban en tautologías. Ahora bien, yo puedo trabajar con ciertas tautologías conocidas, las cuales les dimos el nombre de reglas de inferencia, que será una herramienta para yo poder trabajar. De las cuales vimos algunas, ¿no? Vimos el modus ponens, vimos el modus tollens, la introducción de la conjunción, la introducción de la disyunción, la eliminación de la conjunción, el dilema constructivo, ¿sí? Y la transitiva de la implicación. Entonces, con esas básicamente son las que vamos a trabajar. E hicimos algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de deducciones, de deducir algunos teoremas en base a ciertos axiomas ya establecidos. Eh, También analizamos cómo sería trabajarlos proposicionalmente, ¿sí? Y vimos que aparecieron por ahí el modus ponens y también apareció la introducción de la conjunción. ¿Estamos? Entonces, algo que debemos tener siempre pendiente es que si yo parto, ¿sí? Si yo parto de proposiciones que son verdaderas, yo necesariamente debo concluir o voy a deducir, ¿no es cierto? Proposiciones verdaderas, ¿sí? Entonces, recuerden, si parto de proposiciones verdaderas, deduzco proposiciones verdaderas. Eso es, eso es clave, eso es vital en las deducciones. Ahora vamos a ver, ¿sí? Ahora vamos a ver, les voy a compartir mi pantalla. La última parte que sería el correspondiente a las equivalencias lógicas, ¿sí? Entonces, vamos viendo en su material. Si quieren seguir su material, las notas de clase, pues en su material estamos en la página 56. ¿Sí? Estamos en la página 56. Bien, empezaré con la definición. Se dice que una proposición P es equivalente lógicamente a Q si la doble implicación de P y Q es una tautología. ¿Sí? Y vamos a utilizar este signo para representar que P es equivalente lógicamente a Q. Dense cuenta que son tres liñitas paralelas, ¿sí? No son dos como el igual, sino son tres. Entonces, ¿qué va a significar? Que P es equivalente lógicamente a Q, ¿sí? Ahora tú dirás, bueno, P y Q, para que sea una tautología, deberían tener el mismo valor de verdad, ¿no es cierto? O las dos verdaderas o las dos falsas. Pero recuerda que P es una proposición o puede ser una proposición y que se exprese mediante otras proposiciones, ¿sí? Y obviamente Q también, ¿no? Puede ser una proposición que se exprese mediante otras proposiciones. Entonces, si la doble implicación entre estas dos proposiciones es una tautología, entonces yo puedo decir que P es equivalente lógicamente a Q. Y aparecen una gran cantidad de equivalencias lógicas, ¿sí? Lo que en algunos textos, en algunos en cursos anteriores también se ha hablado de las leyes de las álgebras, leyes del álgebra de proposiciones, ¿sí? He puesto algunas, las más significativas,
Hay muchas otras más, y ustedes pueden revisar en la bibliografía o en cursos pasados. Hay muchas más equivalencias lógicas, ¿sí? Aparecen ahí de absorción, de conmutativas, distributivas, de identidad, por ahí aparecen también, ¿sí? En donde lo que se está evidenciando efectivamente es que la doble implicación entre las dos proposiciones es una tautología. Entonces, viene una pregunta simple, ¿no? Por ejemplo, esta conmutativa de la conjunción, ¿sí? Veamos la conmutativa de la conjunción. ¿Por qué yo podría decir que la conjunción entre P y Q es equivalente lógicamente a la conjunción entre Q y P? Ah, pues, porque la doble implicación entre la conjunción de P y Q y la conjunción de Q y P es una tautología. ¿Sí? Igual, ¿por qué podría decir que la disyunción entre P y Q es equivalente lógicamente a la disyunción entre Q y P? Efectivamente, porque es una tautología. Y lo podemos ver. Eh, Analicemos eso. Ocupemos esta de aquí, que es una de las que se suele utilizar muy frecuentemente, ¿sí? La implicación disyunción. Y vamos a trabajarla aquí en nuestro documento, ¿ya? A ver, entonces yo quiero verificar que esta proposición es una tautología. Entonces vamos escribiendo esta proposición. Aquí se me fue una mayúscula. Ahí. Y nos dice que es AP con la disyunción. Falta, perdón, la negación de P. Aquí tengo la disyunción Q. Ahí tenemos. ¿Sí? Entonces, esta proposición es la que vamos a revisar. ¿Sí? La implicación entre P y Q, lógicamente equivalente a la disyunción entre la negación de P y Q. Ahora, ¿cómo yo estoy? A ver, ¿cómo sabré que esta proposición que está aquí es una tautología? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo sé que esta proposición es una tautología? ¿Quién me podría decir la razón? Vamos viendo. Bernardo José. Porque es una proposición que se expresa mediante otras proposiciones. Ya, ¿y eso es suficiente para que sea tautología? Y a ver, también porque ambas tienen el valor de verdad, porque la proposición se podría decir que es verdadera. Pero, ¿cuáles ambas? ¿A quiénes te refieres con ambas? A la proposición de a ver, la doble implicación de la doble implicación de la implicación de entre P y Q y la disyunción de la negación de P y Q, Ya, ¿qué pasa con eso? que se puede decir que es una proposición verdadera. ¿Por qué es una proposición verdadera? Mm, O sea, ¿por qué puedo decir que esta es una proposición? ¿O cómo me daría cuenta de que es una proposición que siempre es verdadera? ¿Qué tendría que hacer o qué podría desarrollar para yo darme cuenta de que esa es una proposición que siempre es verdadera? La tabla eh, de verdad. a ver, Puedo hacer una tabla de verdad, correcto. ¿Sí? Haciendo una tabla de verdad. A ver, no nos demoramos ni 5 minutos haciendo la tabla de verdad. Vamos a hacer una pequeña tablita de verdad y vamos viendo que efectivamente esta es una tautología. Ya la habíamos visto antes, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya la habíamos visto antes que es una tautología, implicación, disyunción.
Entonces vamos trabajándola. Necesitaría P, Q, negación de P, la disyunción, la implicación, ahí. Esto necesitaría. Entonces vamos poniendo y vamos desarrollando nuestra tablita de verdad. ¿Sí? Entonces tengo esto. Tengo esto. A ver, antes de eso. A ver, pongámosle aquí. La negación de P. La disyunción entre las dos. Y ahora la doble implicación entre las dos. ¿Sí? Ustedes pueden hacerlo en casita igual para que vayan repasando. Bien. Entonces, así quedaría conformada pues nuestra tabla de verdad. El esquema, ¿no? Todavía nos falta por completar. Ahí estamos. Entonces, vamos poniendo los valores, ¿sí? Entonces yo sé que tengo dos proposiciones y la proposición puede ser verdadera y falsa, pero Q también podría ser verdadera y falsa. Por lo tanto, tengo 4 alternativas que podrían ser llenadas así, miren, verdadero, falso, y la otra proposición, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Estamos? De aquí, necesito desarrollar la negación de P, ¿sí? La negación de P sería falso, verdadero, falso, verdadero. Luego desarrollaría la implicación entre P y Q. Axioma de la implicación es falsa si antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces tendría verdadero, verdadero, falso, verdadero. ¿Sí? Igual, estas pongámosle en minúsculas. Luego necesito desarrollar la disyunción entre negación de P y Q. Y sé que la disyunción entre dos proposiciones es falsa si ambas proposiciones son falsas. Entonces tendría verdadero, verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? Y finalmente tendría que hacer la doble implicación entre mis dos proposiciones, estas dos que están aquí. ¿Sí? Y la doble implicación me dice que es verdadera si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. ¿Sí? Entonces tengo verdadero, 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 falso, falso y verdadero, verdadero. ¿Estamos? Entonces, fácilmente yo pude ver que mi proposición en mención es una tautología. ¿Sí? Porque independientemente de los valores de verdad de P y de Q, mi proposición es siempre verdadera. ¿Estamos? Eso lo he hecho también para recordar un poquito lo que hicimos la clase anterior. Entonces, miren, como esta proposición, ¿no es cierto? Como la doble implicación entre mi proposición de la izquierda, la implicación entre P y Q, y la de la derecha, la disyunción entre la negación de P y Q, es una tautología, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, ¿sí? Entonces yo puedo decir que esta proposición es que es equivalente lógicamente a esta proposición que está acá. ¿Estamos? ¿Y cómo vamos a representar eso? Pues eso lo vamos a representar con estas tres liñitas que están aquí. ¿Sí? O sea, estas que las he puesto yo en la pantalla son equivalencias lógicas que ya han sido comprobadas, ¿no? O sea, ustedes, si desean en su casita, pueden hacer tablitas de verdad, pero sería solo para comprobar nada más. Pero todas ellas son equivalencias lógicas, ¿sí? O sea, ¿para qué me sirve esto, muchachos? A ver, y eso vamos a verlo en un momento también, que es el principio de sustitución. Por ejemplo, si yo tengo en un lado, ¿no es cierto? En algún ejercicio que estoy resolviendo, tengo la implicación entre P y Q, ¿sí? Yo tranquilamente le podría sustituir por la implicación entre la negación de Q y la negación de P. El motivo sería porque son
lógicamente equivalentes. Es decir, que tienen el mismo valor de verdad. ¿Estamos? Miren que estos es otro tipo de tautologías. O sea, ayer ya vimos algún tipo de tautologías relacionadas con la implicación. Y hoy vemos otro tipo de tautologías relacionados ahora con la doble implicación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviese en alguna resolución, por ejemplo, la negación de la conjunción de P y Q, como sé que la negación de la conjunción de P y Q es lógicamente equivalente a la disyunción entre la negación de P y la negación de Q, yo tranquilamente puedo sustituirle, ¿sí? O viceversa. Por ejemplo, si tengo la disyunción de la negación de P y la negación de Q, puedo sustituir por la negación de la conjunción de mis dos proposiciones. ¿Por qué? Porque son lógicamente equivalentes, ¿sí? Es una tautología esto, ¿sí? Siempre verdadera. Y aparecen varias, ¿no? La doble negación, la contrapositiva, la conmutativa de la conjunción, conmutativa de la disyunción, ¿sí? Asociativa de la conjunción y asociativa de la disyunción. Mira cómo, ¿sí? Conmutativa de la doble implicación, ¿sí? Estoy conmutando, cambiando los lugares. Doble implicación a implicación, esto es muy interesante, mira. La doble implicación entre P y Q es lógicamente equivalente a la conjunción de la implicación de P y Q y la implicación de Q y P. Implicación disyunción, que ya la habíamos visto. La negación de la implicación, que también ya le habíamos visto. Pero esta la habíamos visto solo de que la negación de P, de la implicación de P y Q, entonces la conjunción de P y la negación de Q. Pero mira que yo, si es que tengo esto, la conjunción de P y la negación de Q, tranquilamente puedo sustituirle por esto que está acá. ¿Sí? Perdón, por esto que está aquí. La negación de mi implicación. Razón, porque son lógicamente equivalentes. Las dos de De Morgan, ¿sí? Y nuestras distributivas respectivamente. Dense cuenta que estas distributivas, ¿sí? Cosa interesante en las distributivas, y no quisiera que se equivoquen aquí. Miren la distributiva. Tengo tres proposiciones y tengo aquí la conjunción y acá adentro tengo la disyunción, ¿sí? Y los distribuyo, ¿no? La conjunción entre P y Q, la conjunción entre P y R, y aquí queda la disyunción, ¿sí? Acá. Ahora, acá tengo la disyunción, pero acá adentro tengo la conjunción. Entonces me queda la disyunción entre P y Q, la disyunción entre P y R, ¿sí? Y aquí me quedaría la conjunción. Cuidado con confundirse con las asociativas, ¿sí? Porque ¿qué pasa en las asociativas? Tengo la misma conectiva, ¿sí? ¿Le ven? Conjunción, conjunción, disyunción, disyunción. ¿Estamos? Eso en cuanto a las equivalencias lógicas. Entonces, Inge, pregunta Inge, ¿tenemos que aprendernos esto? Sí, tienen que aprenderse eso. Inge, ¿tenemos que aprendernos las reglas de inferencia? Claro que sí deben aprender las reglas de inferencia. Y recuerden que ayer vimos que es más la manera en cómo nosotros pensamos, ¿no? Pero ejemplificado, esquematizado. Inge, tenemos que aprendernos los axiomas de las proposiciones, de los valores de verdad. Debemos aprendernos de eso, ¿ya? Bien. Observaciones en cuanto a este concepto de equivalencia lógica. Hay que tener muy en claro estas características, miren. Este signo, P, 3 rayitas Q, no representa una proposición, sino una relación entre proposiciones. ¿Ya? Entonces, cuando tú veas P, 3 rayitas Q, sabiendo que P y Q son proposiciones, pues tú no lo vas a leer así, ¿no? Tú no vas a decir P 3 rayitas Q. Tú sabes que esas 3 rayitas es el signo que está detrás de este concepto de equivalencia lógica, ¿sí? Entonces sería que P es equivalente lógicamente a Q. ¿Estamos? Entonces, P equivalente lógicamente a Q no representa una proposición, sino la relación entre estas proposiciones. ¿Qué quiere decir? Que la doble implicación entre estas dos proposiciones es una tautología, o sea que siempre es verdadera. Otra cosa en la que sabemos equivocarnos frecuentemente
que hay que estar en claro que la equivalencia entre P y Q, sí, la equivalencia lógica entre P y Q, no significa que P sea igual a Q, ¿sí? Ojo, no significa que P sea igual a Q. P es equivalente lógicamente a Q, ¿sí? Pero no significa que son iguales. Lo que significa es que, perdón, lo que significa es que tienen el mismo valor de verdad, ¿sí? Independientemente de los valores de verdad de las proposiciones mediante las cuales se está expresando estas proposiciones, ¿sí? Entonces, ojo, cuidado con decir que P es igual a Q. No, ¿sí? P es equivalente lógicamente a Q, que significa que tienen el mismo valor de verdad, independientemente de los valores de verdad de sus proposiciones mediante los que está expresado. ¿Estamos? Y lo que implicaría esto, ¿no? Si dos proposiciones son equivalentes lógicamente, o ambas son verdaderas o ambas son falsas. Esto está dado por el axioma de la doble implicación, recuerda, ¿sí? Y que claramente lo podemos ver aquí, ¿no? ¿Sí? En nuestro ejemplo que hicimos, o ambas son verdaderas, ¿sí? En este caso ambas son falsas. ¿Estamos? Bien. Eso en esta primera parte. Hasta aquí, muchachos. Hago una pausa. No sé si tienen alguna pregunta hasta este instante. ¿Alguna preguntita que tengan? Javier, dime. Profe, referente Ya. a las equivalencias, dice que, Ajá, digamos, si es que una proposición es equivalente a otra, digamos, en un ejercicio podríamos reemplazar o algo así. exactamente. Sí, O eso es sea, lo que como vamos a ver. sustitución, o sea, sería el principio de sustitución, ¿no? Correcto, sí, yo puedo sustituir, O ¿sí? sea, pero O sea, sí. sustituir de qué forma, por ejemplo, la equivalencia, ¿a qué vendría a ser, digamos, como proposición? Por ejemplo, si yo tengo, te pongo un ejemplo. Si yo sé que, mira, a ver, pongamos un ejemplo así facilito. Yo sé que A es un número real y B es un número real, ¿ya? Entonces, haciendo la conjunción entre las dos, A y B es un número real, ¿ya? ¿Estamos? Entonces tendría la conjunción entre estas dos proposiciones. O sea, diciendo que A sea P, perdón, que A es un número real sea mi proposición P y Q sea la proposición B es un número real. Si hago la conjunción entre P y Q, ¿sí? Tendría una proposición. A ver, vamos a escribirlo. Eh, digamos, digamos que P representa la proposición, pongámosle aquí, A es un número real. ¿Ya? Y Q, ¿sí? Y Q representa, vamos a utilizar esto, está repitiéndose, y Q representa la proposición B es un número real, ¿ya? Entonces, luego, ¿no es cierto? ¿Cómo quedaría esto? Quedaría esto. La conjunción entre P y Q, ¿qué sería, Javier? No sería, chuta, a ver, la conjunción de P y Q, dice, ¿no es cierto? Ajá. Ah, o Yo sea, pero sé como que, o no, como no, o sea, equivalencia, no le pienses todavía como equivalencia, solo quiero que me digas nada más. eh, ¿Qué es la conjunción entre P y Q? sería verdadera. No, no, no quiero el valor de verdad. Ah, ya. Solo, ¿cómo lo dirías? Ya, ¿cómo lo mencionarías? A ver, la conjunción de A es un número real.
Ya, y B es un número real. ya, pero normalmente cuando tú escribes no dices la conjunción de, sino qué letrita usabas ahí. A, I, Ya, entonces, ¿cómo sería? P y Q. O A es un número real y B es un número real. Correcto. A es un número real y B es un número real. ¿No es cierto? Y más sencillo, A y B son números reales. Ah, ya. ¿No es cierto? Reales. Luego, no pongamos la sería, pongámosle representa, ya mejor, representa, ¿sí? A y B son números reales. ¿Estamos? Ahora, cerremos aquí las comillas. Tú sabes, ¿no es cierto? Ahora ya sabes. Sabemos que esto es, me parece que es así. A esto. Wedge. Ahí. Nosotros sabemos esto, que la conjunción entre P y Q es equivalente lógicamente a la conjunción entre Q y P, ¿sí? Entonces, en vez de decir A y B son números reales, podríamos sustituir, ¿no es cierto? En donde tengamos a esta proposición, ¿sí? Podríamos sustituir por esta otra proposición, ¿ya? ¿Sí? Eso es lo que podríamos hacer. ¿Estamos? Entonces, en vez de poner A y B son números reales, yo podría poner... entonces, B y A son números reales. exacto. Entonces podríamos sustituir por B y A son números reales. ¿Sí? Un ejemplo así sencillito, ¿ya? ¿Estamos? Sí, sí, sí le captas mejor la idea. Sí, Entonces profe. puedo sustituir, ¿por qué? Pues porque son lógicamente equivalentes, tienen el mismo valor de verdad. ¿Estamos? Y así con todas las demás, ¿no? Sí, con todas las demás que aparecen gracias a que son tautologías, todas estas que están aquí. ¿Sí? Eso. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Bien, sigamos. A ver, antesito de eso, ¿alguien más tenía alguna duda? No. A ver, sigamos entonces. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Hola, ¿están ahí? Sí, Ah, ya. sí, que se A puede ver, ver. vamos a hacer el ejercicio de levantar las manos, ¿ya? A ver, levanten la manita los que están almorzando. 18, ya bajó de una. A ver, levanten la manita los que están aquí atentos a la clase. Exactamente eso. ¿Dónde está, dónde está esa gente bulliciosa? A ver, ya, chévere. Bajen la mano, gracias. Bien, a ver, vamos a seguir. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos aplicar esto, ¿ya? A ver, en la teoría números reales se deduce la proposición. Si A y B son distintos de cero, entonces A por B también es distinto de cero. De la proposición, si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Si tú ves esta proposición que está aquí, podemos ya ir analizando algunas cosas. Si se dan cuenta, dice, si A y B son distintos de 0. O sea, aquí hay dos proposiciones
¿Sí? La una sería A es distinto de 0, la otra sería B es distinto de 0. Pero aquí, viéndole globalmente, tengo un sí entonces. O sea, una implicación. Luego aquí tengo otra proposición. A por B también es distinto de 0. ¿Ya? Ahora, fíjense la proposición mediante de dónde se deduce esta que estamos viendo. Si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿Sí? Entonces yo puedo ver que aquí tengo una proposición y aquí tengo otra proposición que se expresa mediante dos proposiciones. ¿Sí le ven? La una proposición es A igual a 0 y la otra proposición es B igual a 0. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo cómo podemos esquematizar. Entonces me dice que esta que está aquí le voy a subrayar. Vamos a subrayarle. Se deduce de la segunda. Entonces vamos viendo cómo sería el proceso. Esta deducción la vamos a obtener con la ayuda de las siguientes tautologías. Contrapositiva, doble negación y la ley de De Morgan para la negación de la disyunción. Y vamos a ver cómo. Por eso les digo que deben aprenderse, ¿no? Y más que nada, lo que vimos las clases pasadas, aprenderse la forma, ¿sí? La forma que tiene esta proposición que siempre es verdadera. Si tú identificas la forma, si luego te ponen una proposición un poco distinta y le ves y dices, ah, pues esta es la doble negación. Entonces ya sabrías a qué es equivalente, ¿no? O dices, ah, pues esta es la negación de la implicación. Ah, pues esta es la conjunción del antecedente, la negación del consecuente. Y así, ¿estamos? Entonces, vamos a demostrar esto. En efecto, en primer lugar vamos a escribir de una manera simbólica, o sea, vamos a representarle por las letras mayúsculas de nuestro alfabeto. Miren, la primera es escrito matemáticamente sería así. Si A es distinto de 0 y B es distinto de 0, entonces A por B es distinto de 0. ¿Sí? Acuérdate, aquí la tenemos. Si A y B son distintos de 0, entonces A por B también es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, lo escribí de una manera simbólica, miren. Si A es distinto de 0 y B es distinto de 0, entonces A por B es distinto de 0. ¿Cómo sé cómo debo leerle? Ah, pues porque aquí tengo un entonces, ¿no? Entonces veo de una manera global y digo, ah, pues sería así. Una proposición, dos proposiciones, la conjunción que conecta las dos, ¿sí? Y la implicación que conecta la primera con la segunda. Entonces, la primera es, si A es distinto de 0 y B es distinto de 0, entonces A por B es distinto de 0. Escrito simbólicamente mi proposición. Escrita la segunda, sería, otra vez, a ver, observo todo, pues tengo una implicación aquí, entonces debería leerlo así. Si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿Sí? Entonces, sigamos. En lugar de deducir la proposición en mención, vamos a deducir la contrapositiva de esta proposición. ¿Sí? O sea, recuerda que yo quería, mi propósito es deducir esta proposición que está aquí, ¿sí? A partir de la segunda, de la que está aquí abajo. ¿Estamos? Pero nos dice, en lugar de deducir la proposición en mención, o sea, en lugar de deducir lo que está en verde, vamos a deducir la contrapositiva de esta proposición. Ahora te preguntarás, pero Inge, ¿por qué? A ver, porque recuerda, voy a retroceder un poquito, vamos a retroceder un poquito. Recuerda que la implicación entre dos proposiciones es equivalente lógicamente a la implicación de la negación del que antes era el consecuente con la negación del que antes era el antecedente, ¿sí? O sea, P implica Q es equivalente lógicamente a la negación de Q que implica la negación de P, ¿sí? O sea, que si yo logro verificar de que esto que está aquí es verdadero, como son equivalentes lógicamente, ¿qué sería la implicación entre P y Q? Sería también verdadero. ¿Estamos?
Entonces, yo me voy a valer de esta equivalencia lógica. Entonces, vamos hacia ello. Y estamos aquí. ¿Sí? Usando la contrapositiva. A ver, entonces, si le veo de una manera global, vamos a ponerle colores para verle de una manera global. Y vamos viendo la forma, ¿no? Esto que está aquí sería P. Y esto que está acá sería Q. ¿Sí? Voy a ponerle otro color. Sería Q. ¿Estamos? Y haciendo la contrapositiva de esto, de P implica Q, sería la negación de Q. ¿Sí le ven? La negación de Q implica ¿qué? La negación de P. ¿Sí? La negación de P. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, esto que está aquí, muchachos, verde, celeste, es equivalente lógicamente a lo que está acá, celeste, verde. ¿Sí? Toda la proposición. ¿Sí? Toda la proposición. La implicación entre P y Q, lógicamente equivalente a la negación de Q, implica la negación de P. ¿Sí? Sigamos. La razón, ¿no es cierto? Porque las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad, la tautología contrapositiva. Ahora bien, nosotros sabemos que X distinto de Y es la abreviación de la negación de que X es igual a Y. ¿Sí? Entonces, decir que X es distinto de Y es negar de que X sea igual a Y. ¿Estamos? Eso vamos a tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? Repito, la negación de que X sea igual a Y va a ser la abreviación de que X sea distinto de Y. ¿Sí? Entonces, de la proposición 4, o sea, de esta que está aquí, con el número 4, nos va a quedar, fíjense, la negación de que A por B es igual a 0 y la negación de que, mira, A distinto de 0, o sea, es la negación de que A es igual a 0 y B distinto de 0 es la negación de que B es igual a 0. ¿Sí? Entonces simplemente utilicé esta abreviación que ya la sabía. Sigamos. Entonces tal vez algunos ya pueden ir viendo, ¿no? Ah, miren, aquí tengo una doble negación. La doble negación de una proposición es la proposición. Y por aquí alguien ya puede estar viendo, ah, mira, aquí tengo la negación de una conjunción. Tal vez por ahí de Morgan tiene que hacer de las suyas. ¿Ya? Sigamos. Por la tautología, doble negación, la proposición, la negación de A por B, tiene el mismo valor de verdad que la proposición A por B igual a 0. ¿Sí? O sea, miren, tienen el mismo valor de verdad. ¿Sí? Por tanto, si reemplazamos, o en otras palabras, si sustituimos la primera por la segunda en la proposición 5, la proposición que resulta es la que está descrita aquí. ¿Sí? Ahora, ¿por qué puedo sustituir, muchachos? Porque acuérdate que es una tautología, ¿sí? Son lógicamente equivalentes. La negación de A por B igual a 0 es equivalente lógicamente a que A por B sea igual a 0. ¿Sí? Y como son equivalentes, lógicamente yo le puedo sustituir. Le puedo reemplazar. ¿Estamos? Entonces, de la proposición que teníamos antes, acá, ¿sí? Voy a regresar un poquito. Aquí, la que está aquí abajo, si le ves, negación de la negación de A por B igual a 0. Y yo obtengo que A por B es igual a 0, implica todo esto que está acá. ¿Sí? Y tendrían el mismo valor de verdad, o sea, no cambió el valor de verdad. Sigamos. Fíjense que tú dirás, ah, pues entonces acá en el consecuente también puedo hacer algo parecido, pero con D de Morgan. Y efectivamente sí. La tautología, la ley de De Morgan, para la negación de la conjunción, el consecuente de la proposición tiene el mismo valor de verdad que lo que está descrito aquí. ¿Sí? La negación de A igual a 0 o la negación de B igual a 0. ¿Sí? Voy a regresar un poquito. Recuérdense cómo funciona de Morgan. Está acá. ¿Sí? Aquí está la de Morgan. ¿Estamos? ¿Sí? La negación de la conjunción entre dos proposiciones
es la disyunción de las negaciones de las proposiciones. ¿Sí? Pero tú dirás, bueno, Inge, pero ahí está P y Q y allá no tengo nada parecido. Pero es que tienes que ver la forma de la proposición. ¿Sí? Tienes que ver la forma de la proposición. Bien. Estamos aquí. ¿Sí? Entonces sería la negación de A igual a 0 o la negación de B igual a 0. O sea, quiero que observen que mis proposiciones, ¿sí? Tengo esta proposición, tengo esta proposición, ¿sí? Si hiciera lo que hicimos la clase pasada, la negación de A igual a 0 toma el lugar de P y la negación de B igual a 0 toma el lugar de Q. ¿Sí le ven? Entonces, aplicando de Morgan, tendríamos lo que está acá abajo. ¿Estamos? Entonces, como son lógicamente equivalentes por la ley de De Morgan, pues yo le puedo sustituir en mi expresión número 6. Entonces, sustituyendo, reemplazando el consecuente, tendríamos que A por B igual a 0, entonces la negación de A igual a 0 o la negación de B igual a 0. ¿Estamos? Tendría el mismo valor de verdad que la proposición original, que era la número 6. Bien, entonces tú ya puedes ver algo más aquí, ¿no? Aparece otra vez, mira, la negación de A igual a 0, la negación de B igual a 0. Entonces, una vez más, doble negación. La negación de una proposición es equivalente a la proposición. Entonces, sustituyendo, efectivamente tenemos que A por B igual a 0 implica que A es igual a 0 o B es igual a 0, que va a tener el mismo valor de verdad que 7, que es la proposición anterior. ¿Sí? Y la proposición obtenida, como se puede ver fácilmente, no es otra que la proposición 3, ¿sí? La proposición a la cual queríamos llegar. ¿Estamos? Entonces, en resumen, hemos probado que las proposiciones 2 y 3 tienen el mismo valor de verdad, ¿no es cierto? Luego, si la segunda es verdadera, la primera también es verdadera. ¿Sí? O sea, en este procedimiento, en lugar de demostrar que esta proposición es verdadera, la que está descrita aquí, hemos demostrado que tiene el mismo valor de verdad que esta proposición que está acá abajo. ¿Estamos? Porque es el contrarrecíproco, ¿sí? Es el contrarrecíproco, P implica Q, lógicamente equivalente que la negación de Q implica la negación de P. ¿Sí? Y esta va a ser verdadera, porque es un teorema de la teoría. Ya vamos, cuando veamos números reales, vamos a ver que es un teorema de la teoría. Luego la primera también sería verdadera. ¿Estamos? Entonces, fíjate cómo fuimos a través de las equivalencias, ¿no? Ah, pues esta es equivalente a la de acá. No necesito esta, le voy a sustituir por la que está acá. Bueno, entonces ya utilicé la doble negación. Ah, pero tengo esto, pero yo sé que es lógicamente equivalente por la ley de De Morgan a tal cosa, entonces le sustituyo, ¿sí? Y voy utilizando las equivalencias lógicas que sé que son tautologías para llegar a mi propósito, ¿sí? Que es el que se muestra aquí el que se muestra en la pantalla. Este ejercicio lo tienen en sus hojas, ¿no? Solo que ahora lo he ido explicando. Si en las hojas está explicado muy bien, yo he intentado explicarlo aún más. ¿Sí? Bien. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna preguntita? Ramiro, dime. Sí, buenas tardes, ingeniero. Disculpe una pregunta. Con el de contraposición, ¿podríamos demostrar que una función puede ser también inyectiva? Sí, efectivamente, podrías trabajar la definición de inyectividad a través de eso. Creo que en su tarea Pero está eso, ¿no? Sí, por eso decía que es medio parecido. Ajá. Le podría hacer con recíproco, ya me saldría que es verdadera y tendría otra proposición que es verdadera. Exacto, sí, ya le vas viendo, ¿no? Eso Sí, ya deben,
Deben ustedes irle craneando. A ver, puedo hacer esto. Como sé que son equivalentes, mejor le aplico tal equivalencia, etcétera, etcétera. Sí, muy bien, Ramiro. Ya. Muy bien. Sí, ya, Ujú. gracias. Ya. Puedes bajarle la manito. Bueno, a ver, vamos a continuar, ¿ya? No hay ninguna otra pregunta. Bien. Ahora, las equivalencias lógicas cumplen algunas propiedades claves. La una de ellas es la reflexiva, que me dice que toda proposición es equivalente lógicamente consigo misma. ¿Sí, no? Es decir, si P es una proposición, P es lógicamente equivalente a P. Y se puede comprobar fácilmente, porque la doble implicación entre P y P, si P es verdadero, pues la doble implicación es verdadera. Si P es falso, la doble implicación es verdadera. Por tanto, la doble implicación entre P y P es una tautología, luego P es equivalente lógicamente a P. La simétrica. Si una proposición es equivalente lógicamente a otra proposición, la segunda también es equivalente lógicamente a la primera proposición. Y sí, o sea, acuérdate que para que sea equivalente lógicamente significa que la doble implicación es siempre verdadera, ¿sí? Y si P es verdadero, luego Q debe ser verdadero. Si P es falso, luego Q debe ser falso, ¿sí? Entonces sería lo mismo que decir que Q es equivalente lógicamente a P, ¿sí? Si Q es verdadero, P es verdadero. Si Q es falso, P es falso. Sigamos. La transitiva. Si una proposición es equivalente lógicamente a otra proposición y esta segunda, o sea, la que estamos hablando, es equivalente lógicamente a una tercera proposición, entonces la primera proposición es equivalente lógicamente a la tercera. Algo como lo que ya vimos en las deducciones, ¿se acuerdan? En las deducciones vimos que si P implica Q y Q implica R, P implica R. Eso era verdad. Entonces algo parecido sucede aquí en las equivalencias. Si P es lógicamente equivalente a Q y Q es equivalente lógicamente a R, luego P será equivalente lógicamente a R. ¿Sí? Ambos tienen mismo valor de verdad, son tautologías. Y la negación. Si dos proposiciones son equivalentes lógicamente, entonces sus negaciones también son equivalentes lógicamente. ¿Sí? ¿No? Y está de más decir eso. Si es que P es lógicamente equivalente a Q, significaría que tienen los mismos valores de verdad. Luego la doble implicación es verdadera. Y si niego, ¿cierto? Si ambas eran verdaderas, ahora ambas serían falsas. ¿Sí? Y si ambas eran falsas, ahora ambas serían verdaderas. Pero como es una doble implicación, entonces basta con que tengan el mismo valor de verdad para que sea una tautología. ¿Ya? Eso. Entonces estas son las 4 propiedades muy sencillitas: reflexiva, simétrica, transitiva y negación. Bien. Ahora veamos otros ejemplos en donde se ve claro el principio de sustitución, ¿sí? Veamos otras donde se ve clarito nuestro principio de sustitución. A ver, en la teoría de los reales tenemos que A es igual a B es lógicamente equivalente a A menos B es igual a 0, ¿sí? Entonces, mira, sí, ¿no? Tú en el colegio, ¿qué es lo que hacías? Decías, A es igual a B, el que está a la derecha pasa a restar a la izquierda, ¿sí? Clásico que decías eso. Pero ¿por qué puedo hacer eso? Bueno, ya conforme pase el tiempo vamos a ver. Pero es porque es una equivalencia lógica, ¿sí? A es igual a B, es lógicamente equivalente a decir que A menos B es igual a 0. Es decir, mira, es decir, que si yo tengo, ¿no es cierto?, que A es igual a B, tranquilamente podría sustituirle por A menos B igual a 0, ¿sí? O viceversa, ¿no? Si tengo que A menos B es igual a 0, podría sustituirle porque A es igual a B. ¿Ya? Punto. Por tanto, por la propiedad de la negación,
de la equivalencia, también tengo lo que está descrito ahí. Entonces recuerda, aquí teníamos algunas propiedades, ¿no? P es lógicamente equivalente a Q, como la negación de P es lógicamente equivalente a la negación de Q. Entonces, yo puedo decir que A es distinto de B, es equivalente lógicamente a que A menos B es distinto de 0. ¿Sí? Estoy aplicando una de las propiedades, mira. Ya que la negación de A igual a B es A distinto de B, y la negación de A menos B igual a 0 es A menos B distinto de 0. ¿Sí? Esto ya hemos venido trabajándole en algunos ejercicios ya. Veamos un ejemplo. Un ejemplo de la propiedad transitiva de la equivalencia lógica. Bueno, este fue un ejemplo, no, veamos otro ejemplo. Un ejemplo de la propiedad transitiva es la siguiente. A ver, si yo tengo que x menos 1 al cuadrado es igual a 0, ¿sí? Entonces la clásica, ¿no? Resuelva tal ecuación. Entonces tú empiezas a resolver, lo que pasa sumando, restando, paso a dividir, factor común, divido, resto, x igual a tanto. ¿Ya? Resolviste una ecuación. ¿Ya? Pero eso puedes hacerlo porque estás trabajando con equivalencias lógicas. Es decir, el paso que hiciste es lógicamente equivalente al anterior. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Estamos? Por eso al final tú puedes decir que tal situación fue igual a la que obtuviste. ¿Sí? Que tal expresión fue igual a lo que obtuviste. Entonces, por ejemplo, miren aquí. X menos 1 al cuadrado es igual a 0. Es lógicamente equivalente a que X menos 1 sea igual a 0. ¿Ya? No vamos a ponernos a discutir. Esto es demasiado. Pero viéndolo, ¿no es cierto? La única manera de que un número elevado al cuadrado sea 0 es de que el número sea 0, ¿sí? Y si el número es 0, el número elevado al cuadrado también seguirá siendo 0, ¿sí? Entonces, observen esto. Luego, cuando veamos reales, pues vamos a estudiar esto un poquito más. Entonces, x menos 1 al cuadrado es igual a 0, es lógicamente equivalente a que x menos 1 es igual a 0. Sigo. También, ¿sí? Por lo que vimos hace un ratito, también se tiene que x menos 1 igual a 0 es lógicamente equivalente a que x sea igual a 1, ¿sí? Lo que vimos aquí. ¿Estamos? X menos 1 es igual a 0 es lógicamente a que x es igual a 1. Luego, miren, como x menos 1 al cuadrado es igual a 0 es lógicamente equivalente a esto, ¿sí? O sea que x menos 1 es igual a 0. Y x menos 1 igual a 0 es lógicamente equivalente a que x igual a 1, ¿qué podrías deducir tú al final? Sustituyendo, ¿no es cierto? Sustituyendo lo que está en verde por x igual a 1, ¿sí? Por la propiedad transitiva de la equivalencia lógica en 1 y 2, yo tendría que decir que x menos 1 al cuadrado igual a 0 es lógicamente equivalente que x sea igual a 1. O sea, la única, ¿no es cierto? Ya hablando, la única manera de que este numerito elevado al cuadrado sea 0 es de que x sea igual a 1. ¿Sí? Entonces nos hemos ido manejando a través de verdades, ¿sí? A través de verdades, utilizando las equivalencias lógicas. Y utilizamos nuestra propiedad transitiva. Bien. No sé si tienen alguna preguntita. ¿Alguna preguntita, muchachos? Preguntas. Fernando, ¿tienes alguna pregunta? Fernando Israel. Sí, Inge, ¿solo vamos a ver las equivalencias lógicas que dijo o vamos a ver otras? Solo esas, sí, esas son las estrictamente necesarias. Hay un montón más, ¿no? Ujú. Pero esas son las que vamos a utilizar. Porque ¿para qué llenar de la cabeza tal vez de equivalencias que no las vamos a usar? ¿Sí? Con todo, si ustedes buscan, ¿no es cierto?, en la web, pues ahí hay un montón de equivalencias lógicas, ¿sí?
Pero yo creo que las que se les propuso ahí en su material son las que vamos a usar. Ya, Inge. Ya, Fernando. Ronald, dime. Buenas tardes, Inge. Una pregunta. Hola. Con lo que nos dio hoy, con eso y nosotros ya podemos plantear una deducción, ¿no es cierto? Exacto. Sí, ya pueden empezar a cranearle cómo hacer su deber. Ya, gracias. Ujú. Ya. ¿Alguna otra pregunta más? No. Bueno, listo, muchachos. Entonces, pues hemos terminado la parte de lógica, la parte conceptual de lógica, ¿sí? Pues a partir de ahora en adelante es simplemente irle aplicando. Para fortalecer todos estos conocimientos, eh, vamos a trabajar unos 40 minutos, ¿sí? Haciendo ejercicios, ¿ya? En donde voy a proponer algunos ejercicios y ustedes en su casita, papel y lápiz, nos ponemos a desarrollar. ¿Estamos? Entonces esa va a ser la manera en la que vamos a trabajar. Yo voy a estar aquí del otro lado de la pantalla. Si tienen alguna pregunta, me la hacen de acuerdo al ejercicio, ¿sí? Si ya terminan un ejercicio, pueden avanzar al que sigue. ¿Está claro la forma en cómo vamos a trabajar? Entonces repito, papel y lápiz en su cuaderno, ¿no es cierto? Les va a poner algunos ejercicios en pantalla que no son más que los ejercicios que está subido en el aula virtual. Los ejercicios propuestos, ¿sí? No los ejercicios con solución. Quiero que ahora empecemos a desafiarnos un poquito más y empecemos a hacer los ejercicios propuestos. Recuerda que yo te venía diciendo día a día de que hagas los ejercicios, que revises los ejercicios con solución y si es posible tú mismo los pongas de tu puño y letra. Ahora vamos a ir trabajando y ya soltándonos un poquito más, ¿ya? Pero no les voy a dejar solos, sino que yo voy a estar del otro lado de la pantalla. Entonces, por favor, si pueden buscar, está en el aula virtual subida, ¿no? La lista de ejercicios propuestos, ¿sí? Entonces busquen la lista de ejercicios propuestos. ¿Ya? Y vamos a empezar a hacer los pares. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, por favor, me dicen si es que tienen ya a la mano eh, la hojita con los ejercicios propuestos. Si ya tienen la hojita con los ejercicios propuestos, pueden ir levantando la mano para saber y seguir avanzando. Bien, ya están 17 personas. ¿Sí? Entonces, esa está en el aula virtual, ¿no? Lista de ejercicios propuestos. Con todo, pueden nomás bajar la manito, con todo les voy a compartir aquí en mi pantalla. Entonces, empecemos a hacer los pares, ¿sí? Empecemos a hacer los pares, bajen nomás la manita. Empecemos a hacer los pares y si tienen alguna pregunta, me la dicen. Entonces, a trabajar, muchachos. Si pueden encender las cámaras, estaría chévere para ver que están trabajando y que no están en el almuerzo todavía. Voy a compartirles mi pantalla. A ver. Estos son la lista de ejercicios propuestos. ¿Sí? Empecemos por el número 2. Analice el valor de verdad de esta proposición, sabiendo que P es verdadero y que Q es falso. ¿Sí? Empecemos por esta. Si tienen alguna pregunta, no estoy viendo el Teams. Si tienen alguna pregunta, acceden al micrófono y me dicen, ¿ya? Una pregunta, Inge, Dime. ¿dónde dijo que empecemos? Mira, es la lista de ejercicios propuestos desde la número 2. Los pares vamos a empezar a hacer.
Ah, ya, gracias. Ya, sí, analiza el valor de verdad de la proposición, sabiendo que P es verdadero y Q es falso. Sandy, ¿tienes alguna pregunta? Sandy No, Yadira. Inge, se me ha quedado la mano levantada, perdón, olvidé. Ya, ok, ok, a trabajar, a trabajar. Inge, si es que ya tenemos la respuesta, solo esperamos a los demás, nada más. No son ejercicios muy largos, entonces voy a hacer pausas de unos 4 a 5 minutos, pero si es que pueden seguir avanzando, sigan avanzando, ¿ya? Ya, Entonces, Inge. cada 4 o 5 minutos intervengo yo para explicar cómo es, ¿sí? Y puedes comprobar tu respuesta. ¿Estamos? Y si ya la terminaste, pues puedes avanzar a la que sigue. A ver, ¿cuál sería el valor de verdad de la proposición 2? Falso. Falsa. Sería Falsa. falsa, correcto. Sí, súper bien, sería falsa. Sería falsa porque miren, P verdadero, Q falso, luego la implicación entre P y Q falsa. Del lado derecho. P verdadero, Q falsa, luego la negación de Q es verdadera. Y como P era verdadera, toda la conjunción es verdadera. ¿Sí? Entonces ya tengo que mi proposición de la izquierda es falsa
y la proposición de la derecha es verdadera. Pero tengo conjunción. Entonces, por lo tanto, axioma de la conjunción, las dos deben ser verdaderas. Toda esta proposición es falsa. ¿Sí? Recuerden cómo hacemos la justificación, ¿no? Pues vamos escribiendo, ¿sí? Vamos escribiendo. Igual, yo después del día viernes voy a subir este documento con las soluciones, ¿sí? Para que ustedes vayan analizando las soluciones, la escritura, etcétera, etcétera. Vamos haciendo el 4. Si ya terminaron el 4, podrían hacer el 6 y así sucesivamente. ¿Cómo les fue en la 4? ¿Ya la tienen? A ver, muchachos, ¿cómo representarían la proposición de la número 4? ¿Cuál sería la representación simbólica mediante las reglas de sintaxis de la lógica de la número 4? ¿Alguien? Profe, podría ser el cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Sería, por ejemplo, sería la proposición P. Y la proposición Q es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos, que será Q. Sería la implicación de P y Q. A ver, voy a analizar lo que tú me dices. Tú me dices que P representa el cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Es lo que mencionas tú, Javier. Sí. Ya, pero mira, a ver, si yo digo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, ¿puedo decir que esto es verdadero o falso? ¿El cuadrado de la longitud de la hipotenusa? No, profe. No puedo decir, o sea, eso no es una proposición, dale. O sea, toda la proposición, verán,
si desean pueden ver la pantalla. Toda la proposición, esto que está aquí es una sola proposición, ¿ya? Entonces lo que me está preguntando es si yo puedo representar mediante otras proposiciones. Y entonces leo, y leo detenidamente. Dice, en todo triángulo rectángulo, coma, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos, ¿ya? A ver, yo puedo ver aquí una diferenciación entre esto y esto, ¿sí? Dense cuenta que esta oración que la voy a poner en celeste, yo no puedo separarla, pues. O sea, yo no puedo partirla en dos, porque aquí tengo un verbo, es, ¿sí? Este verbo es el que une el cuadrado de la longitud de la hipotenusa con todo lo demás, ¿ya? Entonces tengo dos proposiciones. Esta que está en verde, que lo puedo llamar proposición P, y la que está en celeste, que le puedo llamar proposición Q. Y fíjense que yo puedo esto leerle de otra manera. Miren que aquí dice en todo triángulo rectángulo. Entonces yo podría decir, si un triángulo es rectángulo, entonces el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos, ¿sí? Entonces la manera en cómo esto puede ser representado, muchachos, es una implicación entre P y Q. ¿Estamos? Como una implicación entre P y Q, donde P significa que tengo un triángulo rectángulo y Q representa el cuadrado, la longitud de la hipotenusa, todo esto. ¿Estamos? Entonces, la representación simbólica sería la implicación entre P y Q. ¿Ya? Pueden apuntarle ahí, ponerle, ¿no es cierto? P representa tal cosa. Q representa tal cosa. Luego, esta proposición puede estar representada como la implicación entre P y Q. Bien. No sé si tienen alguna pregunta de este número 4. Si no, podríamos pasar al número 6. Pasemos al número 6 entonces.
¿Cómo les fue en la 6? El cuadrado de un número real distinto de 0 es mayor que 0. Identifique las proposiciones mediante las que se expresa. A ver, Ramiro. Sí, se le podría poner que si, con implicación también que si x cuadrado es un número distinto de 0, implica que x debe ser mayor a 0. Ya, bueno, no es necesario ese x, ¿no? O sea, podrías decir, si el cuadrado de un número real es distinto de 0, entonces el cuadrado del número real es mayor que 0. ¿Sí? O sea, si el cuadrado de un número real es Ya, distinto de 0, entonces el número real es mayor que 0. ¿Estamos? Entonces es una ya, implicación, ¿sí? Es una implicación. P implica Q. ya. Miren, podríamos ver, ¿sí? Podríamos ver que P, voy a subrayarlo aquí, podríamos decir que P es el cuadrado de un número real distinto de 0, ¿sí? O sea, si un número real, ¿sí? Si el cuadrado de un número real es distinto de 0, ¿no es cierto? Luego tendríamos una conclusión, que el número es mayor que 0. ¿Estamos? Entonces, el cuadrado de un número real distinto de 0 es mayor que 0. Podría decirlo. Si el número real es mayor que 0, entonces el cuadrado de un número real... A ver, espérenme, ya me hice bolas. Vamos de nuevo. Vamos subrayando mejor. Vamos subrayando. Entonces tendría aquí, el cuadrado de un número real distinto de 0 es mayor que 0. Tengo todo esto, es una sola proposición. Entonces podríamos decir, si el cuadrado de un número real es distinto de 0, ¿sí? Si el cuadrado de un número real es distinto de 0, entonces, ¿no es cierto? El cuadrado de un número real, usando esto mismo, o sea, usando el mismo cuadrado de un número real, es mayor que 0. Pongámosle de otro color. Es mayor que 0. Pero utilizándole con esto, ¿no? Voy a poner una notita aquí. El cuadrado de un número real, puntos suspensivos, ¿no es cierto? Bueno, completemos. Es mayor que 0. ¿Okay? Sería una implicación también. Estamos. Bien, avancemos al número 8. Avancemos al número 8. Recuerden, si tienen preguntas, díganlas, no se queden con las dudas. No está mal preguntar. La 8 represente simbólicamente en la lógica de proposiciones la proposición. El producto de dos números reales A y B es distinto de 0 si y solo si A y B son diferentes de 0. Inge- Dime. ahí sería una doble implicación entre P y Q. Sí, yo puedo verle como una doble implicación entre P y Q, o también puedo irle expresando mediante otras proposiciones. No sé si le ves esas otras proposiciones que están ahí. Porque mira aquí quién aparece. Aparece una I.
Y por acá también aparece otra I, ¿sí le ves? Sí, sí, ya vi. Ajá. Entonces sí, o sea, yo podría representarle como la doble implicación entre P y Q, pero también podría representarle como la doble implicación de algo más con, ¿sí? Entonces, profe, Dime. ¿sería la doble implicación de la conjunción de P y Q y conjunción de P y Q? Ajá. Ya, gracias. A ver, no tanto así, Javier, porque, a ver, verán, voy a coger este ejercicio y hay una palabrita que no nos permite hacer eso. Vean, voy a tomar esto. A ver, voy a pasarle este al Word. A ver. Ay, no se copió. ¿Dónde está? Aquí estás. Aquí está. A ver. Tengo esto. Voy a hacerle un poquito más grande para que vean. Dice, el producto de los números reales A y B es distinto de cero si solo si A y B son diferentes de cero. Miren, con lo que ya hemos visto, intentemos esto ponerlo en nuestro lenguaje, ¿ya? En nuestro lenguaje simbólico. Miren, el producto de los números reales A y B es distinto de cero. O sea, esta parte que está aquí, yo no puedo separarle. Esto es una sola proposición, ¿sí? Porque esto se ve representado por esto, muchachos. A por B, distinto, el distinto NEC. El distinto es así, ¿sí? De cero, ¿sí? Esto, así sería escrito simbólicamente lo que está en la izquierda. El producto de los números reales A y B es distinto de cero. Y luego dice sí, solo sí. ¿Sí? Sí, solo sí, A y B son diferentes de cero. Entonces aquí sí puedo decir A es diferente de cero y B es diferente de cero. ¿Sí? A ver, aquí algo. Left, right. Aquí me falta una T. A ver, no me quiere hacer caso. Left, right. Y borremos todo esto. Ya. Ahí estamos. ¿Sí? Así sería la escritura simbólicamente. No sé si pueden ver aquí en la pantalla. Miren. A por B es distinto de cero. Sí, solo sí. A es distinto de cero. Y B es distinto de cero. O diferente, ¿no? Entonces yo esto escribiéndole el lenguaje proposicional. Puedo decir que P representa A por B es distinto de cero, que Q representa A es distinto de cero y que R representa A es distinto de cero. ¿Ya? Entonces tendría P, Q y R. ¿Sí? La doble implicación entre P y la conjunción de Q y R. ¿Estamos? No sé si está claro este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Entonces, muy importante es la lectura, ¿sí? Muy importante es la lectura y este proceso de identificar las proposiciones, muchachos. Bien, si no hay preguntas de este ejercicio, pasemos al siguiente, al número 10.
A ver, la número 10 creo que podemos participar, ¿no? A ver, ¿quién quisiera leer la número 10? ¿Quién se avienta? A ver, aquí tenemos. Veamos, ¿quién se avienta? Israel Salomón. Buenas tardes, Inge. Hola. A ver, vamos a leer la número 10. A ver, tal vez me falte Primero, la P que está al final, pero dice la doble implicación de la negación de Q y la disyunción de P y R por P. ¿y qué onda con esa P? Ahí sí, Se le escapó al que hizo el documento. es falla de edición. Es la vieja confiable, ¿no? Falla de imprenta. Eh, o sea, si es que está tal como está escrita, te pregunto, Israel, ¿crees que es una proposición? No, No, ¿sí? Simplemente esa no sería una proposición. ¿Cuál sería la razón? porque entre la segunda proposición, que es la disyunción de P y R, y la P que Ajá, está a la derecha, no hay una conectiva. correcto, súper bien, ¿sí? Inclusive, y si es que hubiese una conectiva, ¿me faltaría qué? Paréntesis. Correcto, súper bien, Israel. Gracias. Sí, entonces vean, esta no es una proposición, o sea, ni siquiera sé cómo leerla, vaya. ¿Sale? Entonces, esta no es una proposición, la 10. ¿Estamos? Ahí pondrán la razón por la cual es. Ya la explicó muy bien Israel. Bien, avancemos a la 12. Avancemos a la número 12. Recuerden, si tienen preguntas, pueden tomar el micrófono o levantar la mano y participar. Si por ahí no sabes cómo escribir, ¿no es cierto? Recuerda que ya hemos desarrollado algunos ejemplos, ¿sí? Tienes en tus notas de clases también cómo se escribe. Tienes en los ejercicios con solución también cómo se escribe. Entonces, si tienes alguna duda, pues ¿cómo expreso esto que está en mi cabeza? Pues aquí las hojas lo trabaja de tal manera. Pues puedes utilizar esas ideas, ¿no? La número 12.
¿Cómo les fue en la número 12? ¿Quién quisiera compartirnos la número 12 si es que ya... A ver, Sandy Yadira, cuéntanos. Ya, Inge. A ver, no A sé si ver, estoy bien. Yo no importa. A ver, le leo como le puse yo. ¿ya? La implicación de P y la doble implicación de Q y la disyunción de R y S. ¿Ya? A ver, entonces voy a escribir lo que me dijiste. Ya. A ver, tú me dijiste la implicación ¿de qué? ¿De P? Sí. Uh, De que P aquí y la está. doble implicación. La implicación de P. Y aquí supongo que va un paréntesis, ¿no? Sí. ¿Y la doble implicación de qué? De Q y la disyunción de R y S. Ya. Y la doble implicación. Y supongo que ahí va otro paréntesis, ¿no? Sí. De R, disyunción y S, ¿no es cierto? Ahí. Ay, otra vez. Está queriendo. Vamos a copiarle de aquí. Ahí. Como lo acabo de escribir, es como quisiste representarlo. Sí. Súper. ¿Sí? Entonces vamos viendo, miren. Sería, si, bueno, la letra que ustedes tienen ahí es la letra epsilon, sí, la letra griega epsilon. Aquí le pasó como E, pero a ver. Si E es mayor que 0, entonces el valor absoluto es mayor que E, sí, solo si A es menor que menos E o A es mayor que E. Aquí nos faltó un punto. ¿Ya? Entonces, E mayor que 0 sería P, ¿sí? El valor absoluto de A mayor que E sería Q, ¿correcto? A menor que menos E sería R y A mayor que E sería S. Súper bien. Sí, muy bien. Súper bien, Sandy. A ver, yo también pude haberle representado así, miren. Así pude haberle representado. P implica Q. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería Q? Q sería todo esto. El valor absoluto de A mayor que E, sí, solo sí, esta disyunción. ¿Estamos? Otra forma que también pude haber representado es así. Y bueno, no le pongamos Q, pongámosle otra letra. T pongámosle aquí y aquí pongámosle R, S, T, U. Pongámosle U. ¿Sí? Yo también pude haberle representado así, fíjense. ¿Sí? Donde U es una proposición que se expresa por R, la disyunción entre R y S. T es una proposición que se expresa por la doble implicación de Q y la disyunción de R y S. ¿Estamos? O lo pude haber representado simplemente así. W, ¿no es cierto? W es una proposición que está expresada por todas estas proposiciones que están aquí. ¿Sí? Entonces mira cuántas maneras diferentes hay para representar esta misma proposición. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a esto. Dime, Wendy. Profe, ¿por qué es la disyunción de R y S? ¿Por qué? A ver, porque R vendría siendo A menor que menos E y S vendría siendo A mayor que E. ¿Sí? Ya. Entonces, si te das cuenta, toda esta que está aquí, fíjate, toda esta es una sola proposición.
que yo en mi ejemplo, en mi segundo ejemplo, lo representé como la letra T, ¿sí? Pero luego Ya. si le voy expresando mediante otras formas a esta letra T, me estoy dando cuenta que tiene una doble implicación, ¿sí? Entre Q, que es el valor absoluto de A mayor que E, y U, ¿sí? U está representado por la disyunción entre A menor que A menos E y A mayor que E. ¿Sí? ¿Sí le ves mejor ahí? Sí, Ya, chévere. ya, gracias, profe. Tengo otra pregunta. Nelson, Ya, profe. Cuando vamos dime. a representar simbólicamente una conjunción, ¿cómo sabemos que es correcto poner una doble implicación, una conjunción o disyunción? ¿Cómo sabemos si es correcto? Por lo que te dice el ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, ¿te acuerdas que habían palabritas claves que me daban referencia a las conectivas? Por ejemplo, si yo veo la I, a esa me da la referencia a la conjunción. Si veo la O, a la disyunción. Si veo el sí, solo sí, a la doble implicación. Y si veo el sí entonces o el sí coma, ¿sí? O el sí coma luego, esa me da referencia a la implicación. Entonces, por eso es que yo tomo estas decisiones, mira. Sí, yo puedo haber dicho que todo esto que está aquí es la proposición W. Una opción. Otra opción. Veo que aquí dice si E es mayor que 0, que sería P, entonces todo lo que está acá, que le llamé T, ¿ya? Pero luego veo que esta proposición que está aquí, T, tiene otras palabras, o sea, tiene otras conectivas, tiene otra forma de expresarse. Entonces, de esta T veo que aquí hay un sí, solo sí, ¿sí? Aquí aparece un sí, solo sí, y puedo decir que el valor absoluto de A mayor que E sea Q, y lo que está acá sea U, ¿ya? Luego, veo que U tiene acá otra letrita, la letrita O. Ah, pues esa es la disyunción. Entonces sería la disyunción entre esta proposición, que es R, que le he llamado R, y esta proposición que está aquí, que le he llamado S. ¿Sí? O sea, mira, esta forma, la W es algo súper general, ¿no? Y esto final ya es lo más desmenuzado posible. O sea, ya es algo en particular. He ido representando a cada una proposición por proposición. No sé si esa era, si está respondida a tu pregunta, Nelson. Sí, gracias. ¿Sí? Por eso digo, lean, ¿no es cierto? Lean bien, vean las comas, vean estas palabritas que les llamamos conectivas, ¿sí? Bueno, otra pregunta. David Fernando, dime, Profe, dime. el después de sí y solo sí, A menor a menos C, ¿no sería la negación de P, de Q, digo? No, 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 no. Luego vamos a ver eso, pero la negación del mayor no es el menor, sino es el menor igual, ¿sí? Entonces, como te digo, eso vamos a ver después, pero no hemos establecido todavía esa negación, ¿sí? No sé si está respondida tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ya, chévere. Ángel, Buenas. hola. Entonces, una proposición que no se expresa mediante conectivas no puede expresarse simbólicamente. Sí puede expresarse. Una ¿Cómo? proposición simple, por ejemplo. Por ejemplo, Pero, A es igual a B. Esa es una proposición. Ya puedo decir que A es igual a B, lo puedo representar por la letra P, pero ah, no se expresa ya, mediante otras, ¿sí les ves? sí, 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 está claro. más o menos.
A ver, pero dime, ¿qué no está claro? Igual es una conectiva. El igual no es ojo, el igual no es ninguna conectiva. ¿Cuáles eran las conectivas? Negación, conjunción, disyunción, implicación, doble implicación. 5, se acabó. Entonces ahí sí. Dale, ya, chévere. Porque tú puedes, mira, si yo digo A igual a B, tú puedes decir si eso es verdadero o falso. ¿Sí? Por ejemplo, 1 es igual a 1, verdadero o falso. 1 es igual a 2, verdadero o falso. ¿Sí le ves? Sí, sí. Gracias. Ya, chévere, Ángel. Patricia. Buenas Cristiani, tardes. Cristiani, hola. Sí. Hola. ¿Por qué también le puedo representar por W? Porque le estoy tomando la proposición en conjunto. Sí, o sea, O sea, que toda puede la ser proposición. cualquier mayúscula, letra mayúscula. Claro, letra mayúscula. O sea, esa letra Y mayúscula entonces, representa toda mi proposición. el 8 también puedo representarle todo. A ver, O sea, el déjame ejercicio. ver. El 8, sí, el 8 puede haber dicho que es mi proposición W. Y mira, en mi proposición W, bueno, pongámosle otra letra ya, mi proposición M. Mi proposición M va a ser una proposición que se expresa mediante otras proposiciones. ¿Sí? Ya. ¿Está más claro? Sí, Ya, chévere. gracias. Súper. Puedes bajar la manito. Bien, quedemos ahí, muchachos. ¿Sí? Quedemos ahí. La clase de mañana vamos a seguir trabajando en este documento. Nos quedamos en el número 12 y mañana vamos a terminar igual los pares. ¿Ya? Entonces yo espero la primera hora de clases terminar los pares. ¿Sí? Si ustedes quieren seguir avanzando, podrían seguir avanzando tranquilamente. Pero la clase de mañana vamos a terminar. Entonces, eso. Igual mañana estoy preparando para el día de mañana hacer un trabajito de deducción para que ustedes repasen lo que sería la deducción de proposiciones a partir de otras o a partir de axiomas o a partir de teoremas. ¿Estamos? Por favor, vengan repasando, vengan leyendo, ¿sí? Si crees que algo todavía no está muy bien claro, recuerda que tenemos los videos guardados, ¿sí? En el stream. También estoy subiéndoles a un canal en YouTube para poder igual llegar a más personas, ¿sí? Entonces, si puedes ver en YouTube, le das un like, te suscribes, compartes, apoyas el contenido. Entonces, eso, muchachos. Broma nomás. Eso, si tienen alguna pregunta, si no, pues terminaríamos por hoy. Y ya vayan echándole cabeza cómo hacer la tarea, ¿no? Echándole cabeza ahí cómo hacer la tarea. Listo. Bueno, me despido. Que tengan una bonita tarde y pues nos veríamos el día de mañana. ¿Estamos? Por cierto, recuerden igual revisar el aula virtual, ¿no? Por cualquier cosa y pendientes de sus correos. Nos vemos mañana. Chao, profe, buena tarde. Igual. Gracias. Chao. Gracias, Inge. Profe, hasta mañana, Inge. Buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Adiós, buena tarde.